Bienvenidos a Swamp Thing, La Cosa del Pantano, el podcast de esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez. Y esta es una miniserie de podcast dedicada a analizar todo lo que pasa en cada episodio de La Cosa del Pantano. Cada 2 semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar 2 episodios. Y esta semana nos tocan el episodio 7 y 8, que sería Villain Disguise y Long Walk Home. Bien, para comenzar esta diatriba acerca de episodios 7 y 8, habíamos dicho que en el 5 y 6 se había establecido un poco, ya llegando a la mitad del viaje, de qué iba a ir la cosa, pero lo cierto es que pasaron muchísimas cosas en eso que parecía un desencillar y empezar a analizar hacia dónde nos estábamos moviendo. Hubo muchos cambios. Y también quiero hacer una nota al pie, porque cuando mencionamos al Phantom Stranger, ahí está Macon Blair, es el actor que lo interpreta, que es un actorazo, una persona que recomiendo sigan en redes sociales porque es de la clase de embajador cultural interesante para seguir, un actor que trabajó con Jeremy Saulnier, principalmente lo conoces del colegio secundario, tiene una película que se llama Birthday Party, que es muy independiente, dirigida con otro director, y la verdad que tienen ese vínculo que otrora pueden haber tenido Raimi con, ¿cómo se llama? Bruce Campbell. Por poner un ejemplo en la serie de películas que hicieron en los 80 o Scorsese con De Niro. Pero digo, en ese sentido y mucho más a escala, Saulnier y Macon Blair han tenido este último tiempo una especie de trato así, y acá lo tenemos a Macon Blair actuando también, además de ser director, ¿no? Es su pura sangre, se podría decir. Sí, es hay que tener un ojo puesto en cada cosa que haga porque es muy interesante todo lo que ha hecho hasta ahora. Que eso vuelve a algo que siempre venimos hablando, que es cómo no dejan nada suelto al azar, cómo nada es un casting suelto, cómo nada es una escena al aire. Sí. Todo tiene un sentido, no está cargado eso, no es necesario saberlo, pero todo tiene un sentido. Digo, de hecho en estos 2 episodios que estamos viendo, el 7 y 8, aparece hasta la actriz de la primera película de La Cosa del Pantano. Uh-huh. Entonces, digo, es una serie que por un punto es particularmente narrativa, no se pierden derivas, que obviamente uno podría hacer eso de todas las series, pero yo en esto lo siento muy concreto, pero al mismo tiempo todo tiene un sentido de ser en términos de el placar geek, que si querés saber usar, si querés ponerte esos lentes, la vas a pasar muy bien viendo esta serie. Tenemos la flor que disparó las... ¿cómo decirlo? Las semillas, las esporas que permitieron ver a Alec de nuevo. Las consecuencias, va terminando aquello donde pudieron reencontrarse. Tenemos varias, ¿cómo decirlo?, novedades respecto de parentescos de personajes. Hemos visto y tenemos ya claro qué pasó finalmente con la amiga de Abby. Casi lleva al infierno un espíritu poseído a una mujer para entrar al pantano a buscarla justamente. Bueno, todas esas piezas están dispersas por ahí. Sí, Marais no es el lugar para irse de vacaciones, claramente. No. Claramente cuando pasa algo, un par de horitas. O sí, digo, cada uno sabe qué vínculo tiene con lo oscuro y con sus millas. Pero me parece que es lo que decís vos. Y lo que, bueno, obviamente estamos hablando del episodio 7 y 8 cuando nos faltan solamente 2 más para llegar al final de esta primera temporada. Y las cosas se empiezan a resolver, pero hay algo sorprendente, que es como decías vos, venía con un ritmo que de repente nos dimos cuenta que era un ritmo que nos prepararon, nos dejaron que el ritmo fuera tranquilo, como te acordás cuando hablamos del episodio que como está acá James Wan diseñando como productor ejecutivo, como una suerte de showrunner, había un episodio que era particularmente de terror, donde se resolvía... El 4, si mal no recuerdo, que empezaba con la posesión. Y ahora ya empieza a ser medio que, ya como te decía antes, una cosa, también te digo otra, todos sus ornamentos empiezan a ser solamente eso, empieza a ser como la cosa del pantano esto. Porque de hecho todo lo que antes uno podía decir, bueno, el vínculo de Abby y Alec, nuestra Swamp Thing, era, bueno, La Bella y la Bestia de Cocteau, La Bella y la Bestia de Disney, lo que vos quieras, un montón de cosas que tenían que ver con el Barba, la persona que definió narrativamente a dónde iba la cosa del pantano cuando era historieta en los 80, y ahora empieza a hacer un poco su propia cosa, y esa cosa que empieza a hacer, valga la redundancia, creo que tiene que ver porque, por ejemplo, la primera escena del episodio 7 tenemos a Swamp Thing hablando con Abby directamente, son como 10 minutos hablando. Sí, claro. Ya no es más él en las tinieblas, por eso te digo lo de desactivamos la bomba Bella y Bestia, corto el cable misterio, azul, sí. y ahora es como, bueno, ahora tenés 10 minutos a ver qué pasa con ellos. Bueno, sumado a la traición, a la idea de la traición, y sabemos por qué murió Alec, y también los parentescos que se van a revelar, padres e hijos, o padre e hija, bueno, todo eso termina también de constituir el drama para lo que queda, para los últimos 2 episodios. Perfecto. ¿Qué sentiste cuando la cosa del pantano era Alec?
Digo, porque es un sentimiento... Bueno, primero que lo extrañaba, quiero decir, es ambiguo, porque por un lado, La Cosa del Pantano, uno está esperando desde que se sienta a ver el primer episodio que aparezca La Cosa del Pantano. Vos la querés ver sentada viendo la tele. Por otra parte, esa parte humana también te recuerda, yo creo, en un momento clave, cuando ya pasaron varios episodios, que hay la tragedia de un ser humano ahí dentro. Sí, Entonces me pareció conmovedor, o que en tal caso llenaba el personaje de muchísima humanidad y no lo convertía en un mero monstruo que recordamos la parte humana. Claro, no te lo deja que sea la figura de acción cool, Exacto, ¿viste? exacto. O sea, te desactiva por completo eso, exactamente. Es como Jekyll y Hyde, digamos. Me parece que tiene sentido, si bien lo divertido es ver a la criatura, la humanización y que exista el otro alter ego le da sentido, ¿no? Es que creo que eso es una disyuntiva que, bueno, existe históricamente en el personaje. Ya dijimos, el Barba es uno de los que más definió esto, pero por fuera de eso, también creo que es súper importante creo que este es el momento donde la disyuntiva, vamos a ver a dónde avanza la serie, pero la disyuntiva ya empieza a aparecer no como quién soy, qué pasa, que es una pregunta constante. Él siempre quiere volver a su estado humano, ¿viste? O sea, ahora está lo que habló con Abby, después vamos a ver lo que habla con Avery, después vamos a ver lo que habla con Woodrow, qué pasa a lo largo de estos 2 episodios. Pero él quiere volver a ser humano, pero al mismo tiempo, en esta secuencia que vemos, todavía no salimos de estos primeros 10 minutos, él le cuenta a ella, yo ya hablo con la naturaleza. La naturaleza me... Bueno, le enseñó el Phantom Stranger, ¿no? A tocar los árboles y a que todo lo que ha pasado ahí él puede entender. Yo creo que lo que pasa también es eso de asumir un nuevo mundo, una nueva naturaleza, una nueva forma de ver el mundo. Entonces, ese Alec que apareció no es el Alec del principio, claramente, también estamos de acuerdo. Claramente estamos de acuerdo, eso no hay lugar a dudas. Pero bueno, y ahora empieza a pasar en este episodio que por una serie de secuencias, porque viste que empieza a aparecer esta cosa medio de la fuerza, ¿no? Que está lo verde, de lo que él se siente parte, que él siente que lo verde lo creó para responder a algo, esa palabra balance que se menciona permanentemente, el balance, el pantano está en balance, y después esta idea de lo oscuro, hasta a veces se le dice lo marrón, lo putrefacto, que era una idea que, bueno, también tenía el señor de la barba, que es el pantano como una entidad, que es lo que comprobamos, como decías vos, en el flashback. Con la muerte de Shauna. Sí, claro. O sea, Shauna, Abby pensó algo la llevó al fondo. Algo se lo llevó al fondo. Hay algo en Marais que no quiere saber nada con lo que está pasando en términos de civilización. Bueno, y lo de Blue Devil, ¿no? También la imposibilidad de abandonar el pueblo, como esa barrera, y lo que sucedió también en episodios anteriores con los cazadores, cuando vimos defenderse también a la cosa del pantano. Eso también cambió la naturaleza del personaje y lo mostró, que puede ser violento, cruel, impulsivo, digamos. El poderío máximo igual todavía no lo hemos visto. Bueno, está por verse, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Empieza a aparecer el tema de esta persona puede hacer, siempre hizo cosas sobrenaturales. Sí, claro. Pero ahora de repente ella está en una situación de crisis porque cuando se adentran al pantano, el mismo pantano, la parte oscura del pantano, lo oscuro, la agarra, la raspa, la infecta, y él lo que decide invocar son medicamentos, plantas, antibióticas que existen en China, y él logra que aparezcan porque él piensa en eso. De hecho mismo la alucinación tiene que ver con lo que él sentía que Abby quería que viera, pero no lo generó él. Entonces él se empieza a dar cuenta del dominio que tiene de lo verde, las cosas que puede hacer, y empieza a aparecer este factor que dentro de lo sobrenatural ya directamente implica Amazon Delivery en un segundo de plantas de otro lugar del mundo. Hay que ver a dónde vas con eso. O sea. ¿Qué te parece cómo está creciendo el personaje de Will Patton como villano? Que también fue mutando y también acorde y conforme la cosa del pantano va cambiando, es el gran villano de la serie, no cabe duda, si bien hay varios. Me parece que estos últimos 3 episodios, te diría, contando hasta el 8, ha crecido considerablemente. Sí, y aparte tiene un arco argumental bastante sacudido estos últimos 2 episodios. Se le complica, porque pasa de ser el matón del pueblo, el mafioso del pueblo, el dueño del pueblo, de forma no oficial, obviamente, siempre con una fachada, siempre detrás del hombre noble que... La ciencia, claro. Exactamente, del empresario que salva al pueblo. Y de repente lo vemos que se empieza a encontrar en situaciones tremendamente, obviamente que cae de su castillo, cae de su trono, y al mismo tiempo, de repente, en uno de estos episodios ya directamente lo encontramos traicionado por quienes no creían nunca que lo iban a traicionar. Siempre, aparte de la serie en ese sentido, es un poco prestidigitadora, siempre nos estableció al personaje de Laura Marsen como que era una mujer que quería una hija, de repente le aparece el fantasma de la hija, y de repente ahora nos damos cuenta de que ese personaje... No, le sugiere casi prácticamente perder la vida. Exacto. Sí, claro, en un momento, sí.
Y ahora entendemos que este personaje estaba manejando los hilos de todo, no solo de la vida de Avery, el personaje de Patton, sino también de la empresa, de lo que va a suceder con la famosa célula de la Cosa del Pantano, que está trabajando Woodrow. Entonces empezamos a tener del otro lado de lo que no es lo mágico, una cosa muy melodrama, muy anabólica, muy poderosa, que tiene que ver, creo que, de hecho, hasta estos 2 episodios, casi que los protagonistas son Avery y la Cosa del Pantano. Digo, Abby hasta pierde un poco el epicentro de la acción, que siempre habíamos visto que ocupaba casi a la par que la Cosa del Pantano. Bueno, en ese sentido, trazando el paralelo o espejando al héroe con el villano, el arco de humanización y deshumanización, que es uno de los temas centrales de toda la serie, toda miniserie, quedan de manifiesto, porque conforme Alec, incluso en su forma monstruosa, se va humanizando o va convirtiéndose en alguien que puede, como decías, charlar con Abby cara a cara un rato de pensamientos y de ideas y de historia. El personaje de Will Patton, Avery, en un momento, o sea, se va convirtiendo cada vez más en un monstruo humano, o digamos, cobrando, justificado es una palabra muy fuerte, pero digo, podemos entenderlo, ¿no? También podemos entender el tipo de conflictos que lo están atravesando, los que lo han atravesado los últimos episodios. Pero digo, hay una idea de espejo, quién es el monstruo, quién es el humano, en tal caso. Es que de hecho lo que te hace principalmente el episodio 8, que es el que se queda mucho con Avery, de hecho el Long Walk Home del título es el largo camino a casa de Avery. Sí. O sea, a Avery en el episodio 7 lo traicionan. Primero lo traiciona a Lucilia, que tipo lo lleva con Matt, con su hijo, tipo la sheriff, lo llevan en un barco, le dicen tenemos que ir a ver, Alec está vivo, tenemos que ver qué pasa con eso, tenemos que matarlo, no podemos dejarlo suelto, y el mismo Avery se da cuenta que lo están llevando al pantano para hacer lo que ha hecho muchas veces él, que era eliminarlo. Cuando lo van a eliminar, él le dice a Matt algo que creemos que es verdad, que se establece que es verdad, que él es el padre de Matt Cable, el policía y que era amigo de Abby. Él le dice que es el padre mientras le dispara, un momento como hiper shakespeariano, súper villano él, y de repente él cae al agua herido de muerte, que es el final del episodio 7, y todos obviamente, nuestra cabeza, no sin recordar lo que pasó en el episodio 1, empezó a pensar, acá aparece el antagonista de Swampy, acá el pantano encuentra un elemento, así como encontró su embajador lo verde, lo oscuro encuentra su embajador. Va a empezar ahí el episodio 8, empieza directamente ahí. Directamente ahí, y a lo que estaba yendo con todo este relato es que también lo que se muestra es todo el recorrido de Avery, como decías bien vos, sin intentar comprenderlo, ¿no? Pero se le muestra esta cosa de cómo su vida pasó más por el amor que no pudo tener con la sheriff y el hijo que no pudo criar. El vínculo con el pantano, él está criado, born and raised, como dicen los americanos, sí, claro, en Marais, y por eso su obsesión con el lugar y con el poder con ese lugar, y al mismo tiempo después ya tiene un flashback con el padre, muy violento, de las imágenes más crudas que ha tenido la serie, con el padre de él siendo arrastrado al fuego, prendiéndose fuego, y viéndolo él adulto y él niño viendo esa situación, y después directamente aparece la Cosa del Pantano para, no, por un lado, salvarle la vida, porque no lo odia, quizás porque no sabe que él es responsable de la muerte de Alec, pero por otro lado, para explicarle que lo que él generó con su avance industrial, con su corrupción y qué sé yo, ha traído este desbalance que, insisto, siempre se molesta o existe tanto esta figura en la serie. ¿Cuál te parece el conflicto o la escena más fuerte del capítulo 8? La más fuerte del capítulo 8, bueno, en términos visuales me parece que tiene que ver con, obviamente, este cadáver en llamas, pero creo que tiene que ver con la Cosa del Pantano, tiene que ver con el final del episodio 8, que nos deja a todos, a los que leímos la historieta, insisto, perdón por esta recurrencia geek, sí, pero es así. Aparece una conexión directa con uno de los hitos narrativos más importantes del personaje, que es que se lo congela, se lo captura finalmente. Finalmente lo vemos sometido a peligro, que era lo que vos y yo un poco reclamábamos a los hooligan geeks que somos. Uno diría, se viene la lección de anatomía. Una de las historietas que escribió el Barba, y una de las El autor de Barba escribió el número 5 de un nuevo arco, y es considerado por muchos, creo que es el número 5, porque por ahí nos escribe un compañero y nos dice, no es el número 4, es uno de los primeros números, y quedó como uno de los números de la Cosa del Pantano más importantes. Que básicamente es eso, es una especie de autopsia, de análisis del cuerpo de la Cosa del Pantano en una camilla. Que de hecho, obviamente, a los que no leen, no es un vínculo caprichoso. La primera imagen que uno ve en esa historieta cuando la abre es literalmente Swamp Thing congelado, que es lo que sucede acá.
Obviamente, como dijimos antes, los creadores no son inocentes, los relatos tampoco son inocentes, Sí, y claro. las cosas del pantano no son inocentes. Entonces aparece ese final que, nos dice a dónde vamos ahora. Obviamente esa es por cariño al personaje y también por cómo está construido, porque está construido en un punto como el último momento de la esperanza de Alec. Acordate que Avery le dice, yo te puedo conseguir a Woodrow, que es una eminencia, y el otro, con sus recuerdos como biólogo, obviamente lo conozco, no dice obviamente porque no habla como un idiota, pero... y después cuando le hacen esta emboscada que aparece la gran pregunta, que es la misma pregunta de la historieta, es si él sigue siendo Alec. Esa es la gran pregunta. Pero digo, si él sigue siendo Alec o si es simplemente un vegetal que tiene el recuerdo de que alguna vez fue Alec, o sea, es muy angustiante, pero probablemente estemos asistiendo más a lo primero que a lo segundo, o sea, que ya no sea Alec y que sea, bueno, esa entidad que tiene en su existencia, como si uno se preguntara si uno es su tatarabuelo o si uno es alguna parte de uno que estuvo en otro lugar. Debe haber gente que va a donde vieron sus ancestros, se pone a llorar instantáneamente, y les creo, y gente a la que no le pasa nada y le creo. Exacto. O sea, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué somos lo que ha vivido por nosotros, lo que nos constituye? Para llevarlo a algo, ninguno de nosotros va a convertirse en la cosa del pantano, pero analicemos de dónde estamos parados. ¿Somos eso? Digo, ¿sos tu conciencia o sos tu cuerpo? ¿O sos tu experiencia? Digo, más allá de que obviamente uno está Depende con qué maestro o qué médico estemos hablando, nos va a decir cosas distintas. Exacto. Y creo que, bueno, como decís vos, estamos yendo a ese lugar. Ahora, si lo que está bajo riesgo es el cuerpo de Swamp Thing, si eso es lo que se puede acabar, cuando ya se nos estableció... Yo creo que él sufre más por el alma que por el cuerpo, ¿eh? Sufre más por inercia, digo. Yo creo que sufre, lo sufriente no tiene, porque se debe sentir extraordinario. Exactamente. Digamos, es inmortal, no debe sentir dolor. Digamos, los problemas que está teniendo no los está teniendo por, digamos, dolores corporales. No es que está sufriendo dentro de la cosa del pantano. Yo seguro que está mucho mejor y más sano que cuando era Alec. Eso es menos colesterol, obviamente. Pero... No, desde ya. No, bueno, pero lo que tiene es eso, obviamente. Entonces, ¿con qué te genera miedo? ¿Con la idea de que esta entidad no exista más? Entonces congelo y no existe más. Dime. Y una cosa, es del reino vegetal, no el animal, que no es lo mismo. No. Porque si fuera del reino animal, yo creo que la liazón sería más tolerable. Para nosotros sería más simple convertirnos en un tigre, que convertirnos en algo de otro reino. Porque hay algo animal que podemos entender como seres humanos. Tenemos las mismas funciones fisiológicas. Por eso, no solo eso, sí, exacto, como corazón, cerebro, digo, hay cosas que necesita comer, necesita... Ahora, te cambiaron de reino. Te cambiaron de reino a lo otro vivo, porque ¿qué vas a hacer? Una roca no tiene sentido, pero te cambiaron de reino. Y el reino vegetal, las plantas, y esto vuelvo, creo que tuvimos esta conversación en el primer capítulo de este podcast, son de una crueldad enorme las plantas. O sea, las plantas se cuelgan de otras plantas, las plantas quieren crecer, se imponen, rompen macetas, las raíces. Las plantas son, cuando digo crueles, nos dan el aire, respiramos gracias a ellas también. No tiene maldad. No, pero cuando hablo crueldad hablo de, hay algo... Imparables. Imparables. Irreductibles, son imparables, son irreductibles. Y afloran y pueden aparecer en lugares no propicios. Es la típica del brote que sale de entre las piedras, ¿viste? Exacto. Me parece que tiene eso. Y es verdad, no lo había pensado como decís vos. Acá el problema no es no soy humano. O sea, ni siquiera soy mamífero. Claro, lo cambiaron de conciencia. No me imagino, estoy seguro que no siente dolor, que no siente ninguna sensación que lo ponga en jaque. Es pura conciencia, porque las sensaciones deben ser todas positivas. Claro, de hecho, cualquier cosa... No hay peso, no hay nada. De hecho, todo lo que se acerca a una experiencia humana, incluso sea amenazante, le da una coherencia que no tiene sino su vida. No lo pueden matar. No lo puedes matar. No. No lo pueden matar. No te tares, o sea, tranquilo. No, es que me parece en un punto... pobre. Es el terror absoluto. Pobre entidad, porque lo único que puede heredarle el humano es la angustia. Exacto. Ahora, y acá viene la gran pregunta, otra pregunta que no es mía, es del postulado del personaje. ¿Borrarías ese dolor humano si es lo único humano que te queda? ¿Y a qué te ata? No, bueno, pero si el último rastro de humanidad en tu ser, sos la cosa del pantano, es el dolor, ¿vos lo borrás? ¿Vos lo borrás y te convertís en la cosa del pantano? Quiero decir, negás eso, que es lo único humano que te queda, porque lo único humano que le queda es el deseo de ser humano.
Sí. Digo, obviamente. no necesita nada más de la humanidad. ¿Entendés? Digo, no es que extraña. ¿Qué va a extrañar si está perfecto? Si no es que esto lo está matando. No es la mosca de Cronenberg, ¿me entendés? No es que, por favor, hágame humano, porque esto es un garrón. Digo, debe tener una sensación de plenitud, que por eso es que sostiene la tristeza. Porque si abandona la tristeza, que es cómodo, ya Alec desapareció. Exacto. Sí. Yo creo que el problema del personaje, por eso el capítulo siguiente, el que vamos a ver, el que evoca de una manera la lección de anatomía, tiene un peso específico muy grande. Porque ahí vamos a ir a eso. Claro, exactamente. Vamos a este cruce de filosofías y senderos y de resolución del personaje. ¿Qué es lo que es la cosa del pantano? O sea, ¿qué es lo que vos entendés de la cosa del pantano y cómo se entiende la cosa del pantano a sí misma? O sea, es eso y me parece, sí, alucinante ese planteo, porque hasta, de hecho, te juro, no lo había pensado, aunque es evidente que está enfrente tuyo como un árbol, el terror es, pertenezco a otro reino, o sea, pertenezco a otro mundo de sensaciones. La única sensación que me ata a este mundo... Si mira tragedias que nos pueden pasar en la vida, que son terribles o gente que conocemos, tiene que ver con esa sensación de no ves a alguien por 10 años, por 8 años, y ya no es más tu amigo. O sea, no es más tu amigo no porque sea mala persona o porque vos lo seas, sino porque ya no es esa persona. O vos no sos esa persona también. Y entonces hay algo, una angustia muy particular, porque no es ahora es una mala persona y antes era buena, o ahora es buena y antes era mala. No. Somos distintos. Ya no tenemos nada que ver. Imagínense si esa despersonalización o deshumanización o paso del tiempo o toma de perspectiva genera angustia. Bueno, es inimaginable para nosotros lo que debe ser eso, que es solo habita mi conciencia con dolor este cuerpo porque si no yo habré desaparecido. Hay un punto también, nosotros hablamos de la tristeza que puede tener el personaje, pero por ejemplo el personaje en el episodio 7 lo que hace es renuncia a Abby, le dice a Abby, vos andate, no vengas más, sí. No quiero saber nada. Y también hay un punto donde el vínculo con Abby, por trillado que suene, es lo que lo termina salvando, termina entendiendo que su humanidad no depende solamente de lo que él perciba, sino también lo que los demás pueden llegar a percibir. ¿Cómo se ha percibido? Claro. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ha tenido la ventaja de, con esta flor mítica, mostrarse una vez más, recordarle al ser amado que sigue siendo él, porque si no, si no recurría a ese truco, bueno, yo creo que no solo es para los espectadores, sino también para los personajes. Pero hay algo de funeral vikingo, creo que ninguno de nosotros siente que va a volver a ver a Alec humano nunca más. O sea, creo que esa es una sensación, sin saber a dónde va esto, que todos tenemos un poco. O sea, bueno, el enganche que tiene, o entra el caso, la fascinación de Drácula por Mina Harker es la misma. Porque él se enamoró de ella siendo humano. Entonces, ese vínculo, ¿no? Me resonó lo que dijiste, porque es justamente la obsesión de él es quién era él por ella y quién era cuando era visto por ella. Entonces, ha quedado atado a eso porque todo pasó antes de que se convierta en Drácula. El monstruo quiere recuperar o lo más que pueda el ser reconocido y el transitar por sensaciones que le recuerden la humanidad. ¿Y qué pasa con Mina Harker en esta situación? Con nuestra Abby, que se va a Atlanta, y Mina Harker la tiene más difícil porque Abby lo vio y sabe que es él fehacientemente. Mina Harker es como que venga un tipo que le dice, te conozco hace 300 años, y chabón, no sé, me está cargando. Hell no, man. Es más difícil. Pero han dicho cosas mejores. Lo que te iba a decir es, ¿qué pasa con Abby entonces? ¿Qué hacemos con Abby? Volvió a Atlanta, fue a su trabajo, fue a este centro de epidemias donde ella trabaja. De repente es completamente maltratada por el cónclave, el famoso cónclave que está... Y ella lo quiere salvar a él. ¿Qué va a pasar con ella cuando quizás, como decís vos, él acepte esa condición de que él ya no quiere ser más ese recuerdo de Alex, sino entender que es otra cosa? Si es que yo creo que es lo que va a pasar y es lo que debería pasar. Claro. O sea... Es el salto evolutivo de esta pareja. Yo creo que sí. Un amor loco entre un dios Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí Abby va a pasar a amar a la cosa del pantano y no a Alec dentro de la cosa del pantano. Exacto. Que me parecería lo poéticamente más suculento, porque en realidad él ya no... Y te lleva a otra, te lleva a vértigo. Porque él ya no es lo que ella pudo haber amado. Y yo creo que Abby, esto también es una sensación, por lo visto, yo creo que Abby está más preparada para amar, por sus características, a la cosa del pantano que Alec. Sí, a mí me cae mejor la cosa del pantano que Alec. A mí también.
Bueno. Y aparte ahora tiene Uno un vínculo... quiere ser la cosa del pantano cuando ve la serie, no quiere ser Alec. No, y aparte ahora empieza a tener un ¿No? vínculo más grande con la cosa del pantano, como decíamos antes, empiezan a hablar, empiezan a conocerse. Él le permitió ver que su trauma no era Bueno, lo había que... un cómic en los 90 de Sam Keith, ¿te vas a acordar? De Max. Y había ahí un vínculo muy similar, el que tenía de Max con la chica esta, ¿cómo se llamaba? La trabajadora social. Julie Winters, la trabajadora social. ¿No? Y es un vínculo que por momentos, digamos, estamos hablando, Sam Keith utilizaba mucho más la parodia, la comedia negra, había... Sí, la violencia cool metalera. Era muy 90, Claro. muy 90, ¿no? Quedó atado a su época, de hecho lo volví a leer y me dio esa sensación. Pero había algo, Bella y Bestia, había un vínculo muy particular y cierta melancolía. De Max era un personaje que tenía momentos de reflexión, y me acuerdo que lo más increíble, que esto nos lleva también al episodio que sigue, que era aquello de si era un traje o si él era así. Claro. ¿Vos te acordás que él en un momento se jugaba con esa idea de que en realidad era alguien que tenía un traje de látex o no de spandex, o en un momento, o si era así realmente él? Y todo ese juego con el mundo paralelo. Lo que podría ser las afueras de Marais o lo que podría ser Marais, que en realidad Julie, en otro mundo, era una reina de así la tundra que él veneraba. Sí, era Gina. Exactamente, que esto que el otro, ¿viste? Estaban esos personajes negros de sonrisa blanca, que eran como unos monigotes. Sí. Unos gremlins que andaban por ahí. Pero digo, me hace acordar mucho. Y digo, tiene algo muy icónico, ¿no? Por eso, desde el doctor Lecter, cuando lleva en brazos hasta a Clarice, Sterling, hasta nada, todo eso, ¿viste? O sea, siempre, Frankenstein y Elsa Lanchester, digamos, siempre va a evocar eso. Es muy sólido, muy, muy poderoso. Siempre, sí. De hecho, esa idea es muy invencible. Incluso aunque no quisiera así por ese lado, esa idea te va a absorber como un agujero negro. Sí, no hay forma. Porque es muy constitutivo, porque es muy, muy difícil no conmoverse. Vos lo ves parado uno enfrente del otro y ya te abre todos los canales poéticos, digamos. No hay con qué darle. Ya entendiste todo. A eso me refiero. Exactamente. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Dónde está el Diablo Azul, Blue Devil en todo esto? ¿Dónde está Susie? Yo creo que hay muchas cartas tiradas sobre la mesa. Iba a ir a la figura de tu tarot. Manzanadú. Exacto. Sí. Está todo listo para los últimos 2 episodios, claramente. Está todo listo para que aparezca. Yo creo que todavía no vimos lo más fuerte que podemos ver. Puede llegar a haber más, me parece. Me parece que puede llegar a haber más. ¿Vos decís que va a ir por el lado de la magia? ¿Vos decís que va a ir por ese lado? Sí, yo creo que puede haber más. O sea, querían acción, acá llegó la acción, sí, chicos. Yo creo que, porque son muchas fuerzas encontradas, pero puede llegar a haber una revelación más. O sea, como que se revele una amenaza aún mayor o que se termine conformando algún tipo de asociación que genere una amenaza aún mayor. En amenaza mayor, ¿qué pensamos que puede hacer el amigo Jason Woodruff? El científico loco de Marras. Bueno, pueden pasar dos cosas. Si pienso en el Arcane, que hablamos de las historietas, puede ir desde alguna preparación convertida en vacuna, que en realidad es muerte, desde sintetizar algo, hasta una cosa como también el caerse adentro de un agujero y que pase lo que tenga que pasar. Digo, puede pasar de todo. ¿No? ¿Viste que... Para mí son dos opciones. O un monstruo nuevo, demasiado poderoso, o sustancias. Un fin del mundo civilizado. O una especie de bomba o barra químico, barra totalmente destructor de la naturaleza que haya que detener. Mencionaste Arcane, que obviamente es la familia de Abby, que obviamente tiene una historia dentro de las historietas que mencionamos siempre. Y en el episodio 8 aparece algo que pareciera indicar que eso va a ser un arco argumental a futuro, no creo, en los próximos episodios. Ella abre una caja de recuerdos de ella, y en esa caja de recuerdos que abre hay un talismán que tiene una especie de logo al Arcane, que es simplemente un gestito ahí, pero que ya se están plantando, ya que están cerrando estas historias, están también empezando a abrir otras para ver a dónde se puede ir una segunda temporada. Si es que la hay, ¿no? Si es que supuestamente esto concluye acá, pero digo, en el sentido más, si en algún momento la hay, y sí, quedarán para ese entonces. Igualmente, también creo, como decías, que aparecen personajes o actores que han
estado en la película o ese tipo de referencias que tampoco son imprescindibles porque volvemos a lo mismo, son tan tópicos e icónicos a unos momentos que pueden prescindir de que uno agarre exactamente lo que se está hablando. Me parece que también tiene que ver con eso, ¿viste? Sembrar y terminar incluyendo cosas e imaginería del mundo al que está haciendo referencia, el de las historietas y el de todos los mitos de la cosa del pantano. Sí, exacto. Digo, no te grita nada la serie. No. Eso Lo más interesante es que, digo, donde está el acento es que entretenga, que capture, digamos, y que vos estés, viste, pudiendo pensar que es todo lo que puede pasar con estos personajes. Digo, porque a veces pasa eso, ¿no? Te pones el casco astronauta de la persona, si podés, de la persona que no está tan conectada con este mundo, con este personaje. Y también ves una serie como, digo, de verdad, los ribetes, las vueltas de tuerca que pega, son extremadamente divertidos. O sea, no para nunca. Estos 2 episodios no paran nunca. Es impresionante, o sea, cómo funciona. Veremos qué termina sucediendo. Queremos decirle a la gente que se está comunicando con nosotros y que deja mensajes en donde el podcast está subido, tanto en Spotify como en YouTube, donde aparecen un montón de mensajes abajo de la visualización, que los agradecemos mucho. Pueden dejar preguntas, pueden compartir pensamientos, sumarse a lo que hemos estado discutiendo. Nuestra discusión sobre el reino vegetal. Lo que quieran. Si ustedes preferían estar en el reino vegetal, animal, ser un tigre, ser la planta, el hecho, lo que les venga en ganas. Hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada 2 semanas y ver la miniserie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts de la galaxia. También tienen podcasts originales de Outsider, con gente muy, muy bella. Sí, muy lindo. Watchmen, Hidden Materials, Euphoria y muy pronto muchas más series de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo sigo siendo Juan Manuel Domínguez. Y esto fue el podcast de Swamp Thing, La Cosa del Pantano.